A todos y bienvenidos a esta charla. Yo soy Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubanas que organiza este evento. Además agradecerle al Centro Latinoamericano y Caribeño, donde estamos ahora, que nos haya prestado su espacio. Antes de presentar a nuestro conferenciante, quiero reconocer la presencia de la doctora Eliana Rivero, amiga y colega, que nos ha donado los fondos para permitir a investigadores jóvenes sobre temas cubanos que vengan a FIU, o también la posibilidad de que vayan a Cuba a realizar proyectos de investigación. Así que gracias, Eliana, estamos aquí hoy. Entonces, bueno, muy brevemente presentarles a nuestro conferenciante invitado, Michael Fariñas Borrego, quien es el primer recipiente de la beca Eliana Rivero en Estudios Cubanos en FIU. Michael actualmente es candidato doctoral en Historia en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. También obtuvo su maestría en Estudios Latinoamericanos y Caribeños y su licenciatura en Historia en la Universidad de La Habana. Ha publicado un libro que me parece que es la tesis de maestría, titulado Sociabilidad y Cultura del Ocio, las élites habaneras y sus clubes de recreo 1902-1930, que se editó en el 2009. Yo tuve el placer de leerlo y me parece que es un trabajo de investigación fantástico, sobre todo para una tesis de maestría, así que lo que va a venir ahora seguramente que va a ser mejor todavía. Ha recibido varias becas de investigación, incluyendo becas del Instituto de las Américas, de la Universidad de Carolina del Norte, y de la colección del legado cubano aquí en la Universidad de Miami. También ha publicado capítulos de libros y artículos de revistas sobre temas relacionados con el tema de hoy, particularmente asociaciones voluntarias en la Cuba republicana. Y el título actual bueno, por lo menos ese era el título que pude ver en tu resumen, mal traducido, su tesis doctoral, es Vislumbrar alternativas capitalistas, Envisioning Capitalist Alternatives, el surgimiento de los empresarios urbanos y la política de la influencia en Cuba, 1920 a 58, así que ustedes ven, son temas que están relacionados con la charla de hoy, con la investigación que le está haciendo esta semana aquí en FIU. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Michael. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a Eliana Rivero por la oportunidad, agradecer a FIU por permitirme estar aquí en el día de hoy con ustedes. Yo estoy un poco catarrado y les quiero pedir disculpas también por eso. Si de pronto tengo que mandarme a correr a toser feo por ahí afuera, por favor, discúlpenme. No me queda de otra. Hay pastillitas, hay pastillitas. Sí, yo traje, pero ya yo he tomado de todo, ya no sé qué me puede hacer. O sea, ya estoy al punto en que le temo a todos los químicos que he tomado y no sé si me voy a quedar dormido en medio de la conferencia. No. El tema que estoy trabajando ahora es, yo preparé una conferencia que, bueno, creo que aprendo mi lección. Yo estaba pensando en hacerla en inglés y lo que me doy cuenta es que debo hacer los dos borradores, uno en inglés y otro en español, para mi vida futura, ¿no? Para poder comunicarme mejor. Yo quería leer inicialmente la parte en inglés, pero creo que me puedo comunicar perfectamente en español, ¿verdad? Sí. Lo que voy a hacer es ir revisando los elementos que tengo acá y después voy a ir prosiguiendo con el PowerPoint de una manera más conversada. Entonces yo quería empezar por una nota que aparece en The Bulletin of Pan American Union en 1917, donde se pronunció a La Habana como the greatest club city in the world. Yo empecé a andar sobre esto, ¿no? Y me di cuenta de que no era una simple exageración, que precisamente por la cantidad de asociaciones voluntarias que había en Cuba en ese momento, y el ejemplo que se ponía inmediatamente era el Centro Gallego y el Centro Asturiano. El Centro Gallego tenía 45.000 miembros en la fecha y el Centro Asturiano tenía 37.000. Con tales precedentes, la revista Rotaria consideró que, y cito en inglés, "It was quite natural that Havana should be the first city in a non-English speaking country to have a Rotary Club", el cual es uno de los típicos clubes de servicios que empezaban a crearse en Estados Unidos y a difundirse de manera global. Lo interesante es que algunas de las entidades que mencioné, sobre todo los centros españoles, ofrecían una cantidad de beneficios increíbles que incluían cuidados de hospital, cuidados de salud, clases para superación profesional de distintos tópicos, ofrecían gimnasios, acceso a centros de recreo, incluido beneficios para cubrir el costo de enterrar a los familiares fallecidos, y una lista que incluía muchas formas de ayuda, ¿no?
Y yo decía, no, que ayudando a los vivos y a los muertos, las asociaciones voluntarias de Cuba atrajeron a 1/3 de la población de La Habana. Entre 1920 y el 58, muchos empresarios cubanos empezaron a afiliarse a asociaciones como los Rotary Clubs. Después de la fundación del primer club rotario en La Habana, muchos otros fueron creados en el resto del país usando los mismos patrones. Pero si nos ponemos a entender que este tipo de asociación, cuando se establece en Cuba, no es un caso aislado para nada. O sea, estamos hablando de un proceso de adaptación que empieza en 1880 y termina en 1930. Empieza con la fundación del Union Club de La Habana, continúa con el Havana Yacht Club, luego el Vedado Tennis Club en 1902. Déjenme ver si pongo una diapositiva. Ok, estamos hablando de estas asociaciones que vienen en el último tercio del siglo XIX. O sea, hasta entonces, durante el siglo XIX, había muchas asociaciones que estaban siendo formadas de alguna manera, que tenían las tradiciones culturales españolas, como los liceos, ateneos, casinos, centros regionales, como los que mencioné, sociedades benéficas y mutualistas. Pero a partir de esa fecha, 1880 en adelante, hasta 1930, empiezan a aparecer en Cuba una serie de asociaciones que tienen nuevas formas culturales y que vienen de procedencia norteamericana. Y este es el ejemplo, ¿no? O sea, el Havana Club en 1886, el American Club en 1901, mencioné el Union Club en 1880, la YMCA en 1905, el Country Club de La Habana, el Lawn Tennis Club, el Club Rotario de La Habana, y yo voy a concentrarme en este, ¿no? El Miramar Yacht Club en el 26, el Club de Leones en el 27, el Havana Biltmore Yacht and Country Club en el 1927, el Liceo en el 28, pero hubo muchos otros. Es todo un fenómeno asociativo en el cual estas asociaciones empiezan a difundirse por toda Cuba, pero lo interesante es que estas asociaciones se crean en La Habana y empiezan a tener réplicas a lo largo del país. Yo les voy a decir algo que suena descabellado. Por ejemplo, el Havana Yacht Club, yo encontré cerca de 30 yacht clubs solamente en Ciudad La Habana. Pero cuando uno empieza a ver las listas de socios y el costo de la membresía, inscribirse en el Havana Yacht Club en un momento dado, por ejemplo, en 1920, costaba cerca de 500 pesos la cuota de inscripción, que era caro, es un club de élite, o sea, bien difícil de acceder a un club como ese. Pero yo me encuentro, por ejemplo, un Cerro Yacht Club que la membresía cuesta 20 centavos. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Y entonces, entre uno y otro hay una escala social de distintas formas en que las formas de las élites empiezan a ser imitadas, y esto se ve como un resultado del éxito social de estas formas. Y esto no es una cosa, para mí esto es una manifestación completa de hegemonía, ¿no? O sea, los sectores populares empiezan a adoptar las maneras de las élites y terminan por imitar de alguna manera estos clubes y empiezan a aspirar a ser como ellos. Ahora, en el Club Rotario de La Habana, o sea, no fue un caso aislado, como explicaba, pero además de esto, el Club Rotario de La Habana se transformó en un lobby regional. Esto es una de las cosas que yo he podido ver en mi investigación, y esto es lo nuevo que yo estoy tratando de incorporar en mi investigación, porque yo había estado trabajando sociabilidad, asociacionismo, y ahora viendo este tipo de intereses he empezado a incorporar un poco más de historia del capitalismo, business history, y tratar de hacer una mezcla de las dos escuelas o maneras de historia. Se transformaron en lobbies, grupos de interés, para tratar de favorecer el desarrollo regional de infraestructuras, favorecer la diversificación económica y la industrialización del lugar en que vivimos. Ahora, lo que yo sí quería apuntar también como fenómeno de sociabilidad, que vemos que cuando estas asociaciones llegan a establecerse en Cuba, estas son formas de sociabilidad formal, son asociaciones voluntarias que se registran en el registro de asociaciones
y tienen que entregar, y por supuesto es un fondo riquísimo para historiadores, tienen que entregar reglamentos, listas de socios, tienen que tener minutas de las actividades que desarrollaban, y es una base documental súper importante para todos nosotros trabajar. Ahora, lo que sucede es que en inglés este tipo de estudios está bien poco teorizado, y yo he tenido que buscar elementos de teoría dentro de la escuela de los anales con un historiador francés de la tercera generación de anales que se llama Pierre Bourdieu, que él ha trabajado las cuestiones de sociabilidad. Y a partir de ahí, el mérito de él es esto: él introdujo el concepto de sociabilidad en la historiografía francesa, y ha sido luego adoptado por España, Alemania, Francia, América Latina, pero parece ser que el inglés no se ha desarrollado mucho. Y el concepto de sociabilidad es eso, es buscar la psicología colectiva, los grupos sociales, las interacciones y cómo ellos se relacionan ante la sociedad. Pero también él hablaba de la sociabilidad informal, de muchos otros grupos sociales que no se registran y están presentes en la vida diaria. Y yo encontraba, a la misma vez que estudiaba este tipo de cosas, encontraba elementos que me permiten ver formas de interacción grupal que son más efímeras. Por ejemplo, hablaba de un smokers, de un baby shower, de un bridge party, de un tea party. Y lo interesante es que estas cosas se adoptan en Cuba a principios del siglo XX, ¿no? Pero poquito a poco se van transformando en algo más, ¿no? Y el tea party empieza a convertirse poquito a poco en un dancing party. Y entonces es muy gracioso pensárselo, imaginárselo con la taza de té humeante en la mano, la galletita en la otra, y ver cómo bailan, ¿no? Porque es un proceso de transformación. La gente no lo hacía, ¿no? Pero era la excusa inicial, ¿no? Vamos a hacer un tea party, imagínate. ¿No? Me dirán. Yo tengo algo que decir al respecto después. Vale. Y entonces, ok, seguimos. El primer club rotario, para regresar al tema de los rotarios, que es el que más nos interesa. El primer club rotario se establece en Chicago. Y en poco más de una década se transformó de un club de almuerzo donde tenían encuentros regulares, semanales, se transformó en una asociación nacional de los Estados Unidos y se expandió mundialmente a partir de 1912. Para 1922 tuvieron que crear Rotary International. Este mapa es de 1956, si mal no recuerdo, y da una idea de la expansión de la asociación a lo largo del mundo. Pero en este momento, 1956, en Cuba, como se ve ahí, solamente aparece el Rotary Club de La Habana, pero yo he llegado a encontrar para 1958 una cantidad astronómica de 60 clubes rotarios por la escuela, lo cual es un número bien alto. Y de la misma manera se difunden, o sea, el patrón de comportamiento es que parece ser que llegan a la capital o el centro comercial más importante de cualquier país, y a partir de ahí empiezan a difundirse por commercial networks, ¿no? Empiezan a dispersarse. Entonces, este es el mapa de los clubes rotarios en Cuba hasta 1927. O sea, aquí ya se ve un claro ejemplo, ¿no? El mapa que les tenía enseñado anteriormente era de 1956. Este es ya dentro de Cuba, este es un mapa sacado de la revista Rotaria de La Habana, donde da una imagen por donde se estaban estableciendo cada uno de estos clubes. Y Cayo Arién. Sí. Voy a poner el ejemplo hasta 1925. El primero se estableció en La Habana en 1916, fue el primer club que se estableció en un país de habla no inglesa. Y el segundo fue en Santiago de Cuba en 1918 y Matanzas en 1918. Le siguen Guantánamo, Sabana Grande, Cienfuegos 1919. Santi Espíritu, Trinidad, Camagüey, Cayo Arién 1921. Santa Clara, 1923. Cárdenas, 1924. Morón, Ciego de Ávila, Colón, Guinness, Manzanillo y Pinar del Río, 1925. Es una explosión. De año en año se van aumentando. Ahora, lo interesante es cuando uno empieza a ver las membresías, es que la mayor parte de los miembros eran hombres de negocio que estaban afiliados al sector no azucarero. Y esto es lo que a mí me interesa sobre todo.
O sea, porque entonces me va a dar una visión de una Cuba que no es la que se estudia mucho. Nosotros por lo general pensamos en Cuba en términos de la industria azucarera o la industria tabacalera y pensamos la economía de Cuba de esta manera, pero lo que yo estoy viendo aquí me deja ver un sector de la economía cubana que es esencialmente un urbano, pero que no tiene nada que ver con el countryside, con el resto del país, porque la cantidad de personas que estaban ocupadas en negocios agrícolas, por decirlo así, eran mínimas. Ahora, lo interesante también es que ellos defienden la identidad regional. Y si el producto principal, digamos, de Pinar del Río es el tabaco, pues el Club Rotario de Pinar del Río siempre va a levantar la bandera por los intereses tabacaleros, aunque ellos tengan, pero hay un sentido de patria chica en todos estos clubes que es prevalente en todo ello. Esta es la distribución que les mencionaba de los clubes rotarios en 1958. Esto da un aproximado, creo que de 14 clubes, 16 en Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas y La Balsas, la distribución de las provincias en la fecha. Y como se puede ver, era la provincia de Oriente la que más tenía. Ahora, estos son los requerimientos para entrar en un club rotario. Según Rotary International, tenían que ser hombres de buena reputación de negocios y que estuvieran ocupados como propietario, asociado o oficial corporativo o administrador, o actuando como un agente local de una compañía mucho más grande representando un negocio reconocido, o como un profesional de reputación reconocida en alguna profesión reconocida igual en la localidad. Ahora, y esta es la parte en que me puedo referir un poquitico al Lions Club. El segundo punto del requerimiento de la membresía del Rotary Club es que tenía que ser una persona que representara a cada sector económico de la localidad. Es decir, un banquero, un representante de la industria azucarera, un representante de una fábrica de cemento, un representante de la industria nequenera, y entonces cada uno de estas hacían el cuerpo de la membresía. Y ahora, obviamente, en cada localidad había muchas más personas de negocios que fueran de un solo, para poder tener un solo representante. Y entonces el Club de Leones, en este caso, ocupa y atrae a esas otras personas que no lograron insertarse en el Rotary Club. No es necesariamente de que uno u otro atrayera más, o sea, yo no creo que había una rivalidad, todo lo contrario. O sea, quizás la rivalidad es por quién hacía más por la localidad, pero no más de eso. Pero esto es lo que le da la diversidad empresarial al club y lo que hace precisamente de que los sectores agrícolas estén menos representados. Porque al ser tan urbanos, pues entonces aparece quien que es dueño de una fábrica de sobres, de una industria textil. Y se suponía entonces lo que quiere el club es atraer al representante más destacado dentro de ese sector para que esté representado. Ahora, con el tiempo yo lo que he podido descubrir es que la membresía de estos clubes no es el tipo de club al cual usted se une para pertenecer toda la vida. Estas son gente bien ocupada, son gente que tiene que ocuparse de sus intereses y de velar por su dinero. Y simplemente normalmente no pertenecen toda la vida. Siempre hay miembros que sí lo hacen, que sí entran al club y el club forma parte de su vida social. Esta es la iglesia. Aquí vamos todos los miércoles. Forma parte de su vida. Cada miembro asume la membresía de una manera distinta. Ahora, esto es una tabla comparativa, quizás mucha información y puede ser un poco abrumador, de la membresía de 4 clubes totales. Como pueden ver, hay tres sectores que están más representados, que son los profesionales, pequeños industriales, vendedores mayoristas y minoristas, personas que estaban trabajando en el sector de los servicios, banqueros
y aseguradores, y este es el pequeño sector dedicado a negocios agrícolas, mínimo, comparado con el resto. ¿No? El verde claro es para Pinar del Río. El siguiente, el rosado, sería Camagüey, Mayarí, verde oscuro, y La Habana en azul. O sea, noten cómo el Club de La Habana está mucho más equilibrado. Y esto es una de las cosas más interesantes que he estado notando, y es que ser una persona de clase media en distintos sectores de Cuba parece ser que no es lo mismo. O sea, es más posible encontrar un profesional en Mayarí o en Pinar del Río como miembro activo de las clases medias, y sin embargo dentro de La Habana o Camagüey, que son ciudades más desarrolladas, industriales, personas que se dedican a la venta como mayoristas o minoristas, era más probable que fueran los representantes de las clases medias. Este es el desglose de los... Este es el desglose de los miembros del Club Rotario de Camagüey. Se nota que aumenta la cantidad de pequeños propietarios, perdón, de pequeños industriales. Este es Mayarí. Como los profesionales destapa completamente, da otra visión porque y es un reflejo de la economía local. Esta es La Habana, notes el equilibrio entre los tres sectores. Entonces, estos son algunos rotarios que yo traté de alistar para darse una pequeña impresión de quiénes eran. Claro, estos son algunos bien famosillos. Hay otros muchos hay otros muchos que obviamente yo paso mucho trabajo para poder identificarlos, porque cuando se trata, cuando voy al club de Mayarí, hombre, no tengo registros sociales suficientes para poder identificarlos. Me da más esfuerzo. Casi todos estos son de La Habana, y casos como que Marinelo era miembro del Club Rotario de La Habana, eso es bien escandaloso y yo no puedo decir eso si voy a Cuba. Perdón, Max Enrique Ureña era dominicano, pero estaba en Santiago. Estaba en Santiago de Cuba. Ah, ya, y aparece por Santiago. Exacto. Claro. Entonces se ve la diversidad, ¿no? Julio Blanco Herrera con un negocio de cervecería, Eduardo Chivas era ingeniero civil, el padre, Carlos Miguel de Céspedes, Julio Lobo, por supuesto, Juan Sabatés, Enrique Ureña, Machado no era miembro del Club Rotario de La Habana al ser elegido presidente. Él fue miembro del Club Rotario de La Habana antes de ser presidente. Y ya no estaba funcionando como miembro activo. Ahora, lo interesante es que la campaña presidencial de Gerardo Machado es exactamente lo que el Club Rotario de La Habana venía diciendo por los 2 últimos años. Agua, caminos y escuelas. Es eso. Estas son algunas de las actividades de la presencia en el espacio público de los rotarios, ¿no? O sea, los rotarios normalmente se reunían en un hotel. Inicialmente el Club Rotario de La Habana se reunía en el Hotel Plaza, pero después, no recuerdo exactamente cuándo, pero se mudaron al Hotel Nacional. Y así se empezaban a reunirse en el hotel más importante de la localidad. Esta es la promoción de la diversidad económica. Este es el Club Rotario, cortesía de Vallejo Steelworks, otra manifestación, y se publicitan mucho ellos mismos en las actividades que hacen. Esta es una cortesía de Eliana Rivero. Esta es una reunión social del Club de Leones de Artemisa. Yo imagino que quizás Eliana nos pueda contar un poquito más después. Sí. Mi padre está allí a la derecha, era miembro del Club de Leones, y mucho de la que nos está diciendo Michael resuena personalmente en mí porque yo viví todo eso, hasta los test bailables de los cuales te hablaré después. Lo curioso es que allí está también un socio de él, Félix Méndez, que es el señor Canoso que está allá. Él era un señor acaudalado que negociaba en bienes raíces,
La señora que está en la cabecera es la esposa de un banquero, después está mi mamá y después está mi madrina, que era socia también de la compañía de la cual mi padre era el principal agente financiero. Y bueno, eso eran las reuniones sociales, siempre implicaban que iban las esposas, muchas veces iban los hijos, y mi padrino no está ahí, pero era el socio de mi padre, entre los dos tenían una compañía muy grande y después hablaremos de eso, y parece que él es el que estaba sacando la foto, no sé por qué no sale ahí, pero eran ocasiones sociales en que los hombres de negocio siempre compartían de diferentes ramas, como tú has explicado, pero también las esposas y los hijos, a veces. Muchas gracias. De nada. Este es el ícono del Club Rotario de La Habana hasta 1922. Yo creo que Royal International permitía a los clubes que ellos jugaran con el ícono y buscaron una manifestación de identidad local. Por ejemplo, los clubes en Alemania tenían la swastika. O sea, y obviamente el Club de La Habana tenía la palma real, ¿no? Y esta era su manera de identificarse. Hay mucha iconografía y da para un estudio perfectamente con todas estas cosas vastísimo. Pero yo realmente no puedo alcanzarlo todo, no llego ahí. Y esta es... Vergüenza contra el dinero. Esto fue lo primero que me encontré cuando llegué aquí a FRI. Lo primero que hice cuando entré a la Special Collections, me encontré la imagen de Chivas y bueno, o sea, el icono, ¿no? del Partido Ortodoxo. Y lo interesante es que yo no he podido hasta ahora comprobar que de Chivas fuera miembro del Rotario, pero su padre sí fue un rotario muy importante. Y por ahí viene. Esto es las acciones típicas de un mes cualquiera del Club Rotario de Pinal del Río. Yo quiero que ustedes observen el carácter administrativo, el managerial spirit que hay detrás de todo eso. Se reitera el tal de que haga gestiones por el mejoramiento de los parques y calles. Se gestiona la copia de fondos para responder a los gastos de construcción del cuartel de bomberos. Es una preocupación por lo local. Ahí vamos a buscar las cosas que no esperan nada del gobierno central. Lo hacemos todo aquí, nosotros mismos, yo no espero por nada. Se solicita del secretario de Obras Públicas el envío de un extinguidor químico de incendio, para usted saber. Se solicita de Sanidad se limpian los parques y paseos. Se interesa el club en el establecimiento de un banco de emisión. Y apoyamos el club de Camagüey en pro de la riqueza ganadera de Cuba. O sea, es gobierno local. Entonces, esta es una de las cosas típicas del funcionamiento de los rotarios. Los rotarios invitaban a los gobernadores, a los senadores y a los representantes del gobierno continuamente a sus sesiones. Por lo general eran sesiones abiertas y públicas, abiertas al público. Y entonces lo que se pedía era esto, ¿no? Uno de los miembros propone, lo que es la última línea de abajo, que se recomienda a los demás clubes que se dediquen su esfuerzo a hacer un estudio sobre el trazado de la carretera central para que sean sometidos a los senadores y representantes de cada provincia en las sesiones de los clubes. Y de esa manera se va interesando a la nación en esta obra, pero por supuesto esto va a terminar por trazar la carretera central de acuerdo a los intereses económicos de cada región, ¿no? Porque cada uno va a tratar de dar el tramito de la carretera central hacia su esquina, ¿no? Esto es otra campaña de los rotarios de Jiguaní. El gobierno nacional estaba tratando de establecer un tratado de importación de ganado con Uruguay y ellos se lanzaron una campaña para prevenir semejante tratado, porque ellos son productores de ganado. Este es los rotarios de Pinal del Río y su defensa a ultranza del tabaco como el carácter local. Esto es una de las cosas que me interesa sobre todo, ¿no? La defensa a ultranza del regionalismo, de la patria chica. Y entonces, esto es una cosa muy interesante. Quien escribe esto es Conja de la Torriente. Dice, convendría
cuando se está tratando de ratificar el Tratado Jay-Quesada, el gobierno nacional buscó ayuda de los clubes rotarios para que ellos presionaran por conducto de los rotarios en Estados Unidos y se presionara el gobierno de Estados Unidos para la ratificación del Tratado Jay-Quesada, que permitía o reconocía la isla de Pinos como parte del territorio nacional. Y esto es lo interesante, esto es súper, convendría sin que aparezca que yo lo recomiendo, que los clubes rotarios de Cuba obtengan la ayuda de este país y unos a otros apoyen ante el Senado americano la ratificación del Tratado de Isla de Pinos. Esta es una imagen en la que aparece el presidente del gabinete completo, el embajador norteamericano, en una visita al Club Rotario de la Vega. Esto es, por supuesto, en el momento en que estaba Gerardo Marchena. O sea, es hasta dónde pueden atraer. O sea, y esto es una de las cosas más interesantes, porque es que si yo pienso en un Club Rotario de los Estados Unidos, que tenga de pronto la visita del presidente de los Estados Unidos, me parece un poco inusual, ¿no? O sea, que lo sienten a la sesión, al embajador, el tipo de capital social que son capaces de atraerse y el tipo de influencia que pueden ejercer en la sociedad es bien grande. No podemos descuidar esto. Y esta es otra reunión con los miembros de la Corte Suprema y el Club Rotario de La Habana. Ahora, lo interesante para mí es que cuando yo empiezo a observar el Club Rotario de La Habana en comparación con los clubes del resto del país, es desmedido, completamente desmedido, porque el Club de La Habana es muy poderoso comparado con el club de cualquier otra parte del país. Y lo que puede hacer es, el Club de La Habana puede estar influyendo en cuestiones a nivel nacional, incluso fuera de Cuba, como algunos de los ejemplos que estaba poniendo. Y sin embargo, los clubes del interior del país están tratando de ejercer influencia en las acciones del gobierno nacional. Esto es todo. Muchas gracias.